sociales. ¿Lo recuerdan? ¿Jóvenes? Sí, abogada. Y ya se les olvidó. Sí, abogada. Bueno, faltaban creo que 2 artículos para terminar el tema. A ver, otra cosa que les quiero aclarar. Permítame. Otra cosa que les quiero aclarar y les hago saber que los estoy grabando. Se recuerdan que la tarea se extendió una semana más con el ánimo de ayudarles a ustedes a tener más tiempo. Sí, todos saben que se extendió una semana más porque se había dejado para el domingo anterior, pero se extendió para colaborar. ¿Una pregunta o si tienen preguntas al respecto? No, ninguna. Sobre lo que era la impugnación de acuerdos sociales por considerarse nulos o anulables, nadie tiene ninguna pregunta. Segurísimos. Entonces vamos a evacuar los últimos, permítanme que voy a silenciar esto. La pretensión de impugnación que está en el 507 deberá dirigirse contra la sociedad que estará representada por las personas a quien corresponda legal o estatutariamente. Y le decimos referencia que al tratarse de una persona jurídica, entonces consecuentemente quien lo representa legal o estatutariamente va a ser, en el caso de una SA, el gerente, el presidente del Consejo de Administración, y en el caso de una SDRL, quien lo va a representar va a ser obviamente el gerente general. Y hablábamos referente a las cooperativas, que esa fue una tarea que yo les había dejado a ustedes, que ya de hecho creo que ayer la contestaron, ¿verdad? La pregunta. Sí, abogada. Sí, bueno, entonces íbamos a entrar a la acumulación de pretensiones que la tienen en el 508 del Código Procesal Civil. Cuando la demanda tenga, en este caso, por objeto acumular más pretensiones a la nulidad del acuerdo de asamblea, entonces yo les decía, ahí hay que remitirnos a la parte general de toda lo que es la acumulación de pretensiones, que ustedes la vieron en Procesal Civil 1. Entonces, hacía referencia que en una acumulación que en un proceso puede, por ejemplo, usted consignar en la suma que acumula como pretensión principal lo que es la impugnación del acuerdo social por considerarlo nulo. Y también puede hacer que acumule la indemnización de daños y perjuicios por considerar que hay un perjuicio que se le ocasionó. Y asimismo que acumule una medida cautelar, que van a ser 3 pretensiones en una sola demanda, que se acumulan, y en la suma de la demanda, ahí se va a determinar. Por ejemplo, si viene el abogado Yaret Perdomo y presenta una demanda acumulando pretensiones en este tipo de procesos, diría, se presenta demanda ordinaria de nulidad de acuerdo de asamblea por ser contrario a la ley, se solicita indemnización de daños y perjuicios, se solicita medida cautelar, se acompaña poder, anexos de la demanda. Esa va a ser la suma de la demanda o el título o la vía procedimental que usted invocaría al existir una acumulación de pretensiones en un mismo proceso, porque es una misma demanda, y luego va a venir la designación precisa del Tribunal Juzgado de Letra Civil del Departamento de Francisco Morazán. Yo, Yaret Perdomo, abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número tal, las generales de Yaret, actuando en mi condición de representante procesal de la empresa demandada, de SA, no sé qué, sociedad, no sé qué, le va a poner el nombre, quien es representada por su representante legal, el señor tal, si es una SA, quien ostenta el carácter de presidente del Consejo de Administración y todos los datos referentes. Entonces aquí tenemos una acumulación de pretensiones en una misma demanda. No sé si me estoy dando a entender lo que les estoy diciendo. Sí, abogada. ¿Van entendiendo? ¿Seguros? ¿Segurísimos? Sí, abogada. Sí, bueno, entonces, eso es en cuanto a la acumulación de pretensiones que se pueden dar en una nulidad de acuerdo social o acuerdo de asamblea, que lo tienen en el 508,
Y luego tienen las medidas cautelares específicas que ustedes pueden solicitar, que las tienen en el artículo 509. ¿Qué medidas específicas pueden solicitar? En cuanto a la impugnación de acuerdos sociales, podrán acordarse, entre otras, las suspensiones de acuerdos impugnados cuando el demandante o demandado rinda caución suficiente. Lo mismo se exigirá en el caso de las cooperativas. ¿Por qué caución suficiente? Ustedes vieron en procesal civil un tema que es referente a las medidas cautelares, y la medida cautelar en materia civil está en el artículo 350 en adelante y tiene por objeto asegurar la sentencia que en el juicio pueda recaer. Ustedes lo tienen que tener bien claro, porque a veces me confunden la medida cautelar en procesal civil 1, porque ya aquí yo no les voy a preguntar referente a medida cautelar específico porque no es tema de la clase. Lo que sí les aclaro es que la medida cautelar en materia civil lo que pretende es asegurar el resultado del juicio mediante esa sentencia, asegurar el efectivo cumplimiento de la misma. Y lo dice el 350. En materia penal es distinto, para que no me lo confundan nunca, si fuera el caso que les preguntara algo referente al tema en específico. Materia penal tiene por objeto una medida cautelar, una, que no se fugue el imputado, y dos, asegurar medios probatorios. Pero en materia civil, el único objetivo de la medida cautelar es asegurar la sentencia, el efectivo cumplimiento de la sentencia. Es decir, que si yo pretendo una medida cautelar o inicio un proceso sobre un bien inmueble y me está amenazando el demandado que lo va a traspasar, ¿cuál es la medida cautelar más propia? Prohibición de celebrar actos y contratos, porque cuando obtengo una sentencia solo la voy a obtener en letra muerta, por decir así, en papel, y nunca la voy a poder ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que pretende la medida cautelar? Asegurar que la sentencia se pueda cumplir, que no existe un peligro de demora, y de hecho se acredita la apariencia del buen derecho, que es el derecho que lo legitima a usted para poder demandar y para poder solicitar una medida cautelar en contra de quien la solicita o en afectación de los bienes de quien la está solicitando. Entonces, la medida cautelar específica, en este caso de impugnación de acuerdos sociales, usted la tiene en el 509. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia que va a producir esa sentencia? Entre ellos la tenemos en el numeral 1, que quisiera que alguien de manera voluntaria me colabore con la lectura de este artículo 510, numeral 1. ¿Alguien voluntario? Yo, abogado. Tiene la palabra. Artículo 510. Efectos especiales de la sentencia. Numeral 1. La sentencia estimatoria de la pretensión de impugnación producirá efectos frente a todos los socios, pero no afectará a los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado. ¿Qué más dice? En numeral 2, la sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo se publicará conforme se determine por la ley. Numeral 3, en el caso de que el acuerdo impugnado estuviese escrito en el registro mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resultaren contradictorios con ella. Ahí mismo se lo dice. ¿Cuáles son los efectos? Uno, producirá efecto frente a todos los socios, si es de impugnación del acuerdo social. Y la otra es que la sentencia firme que declare la nulidad de acuerdo se publicará conforme a la que determine la ley. Y en el caso que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el registro mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción. Ahí claramente refiere cuáles son los efectos de la sentencia. No sé si tienen alguna duda al respecto o todo les quedó suficientemente claro, o tienen alguna duda que yo les pueda aclarar. Si tienen alguna duda la pueden hacer, yo les respondo. Abogada, buenas Dígame. tardes. Ahorita cuando habló en materia penal, dio dos motivos. Uno era que no se fugue el imputado. Casi no logro escucharla mucho. Espéreme, le voy a subir un poco el volumen. Ahora sí. Le decía de que dio un ejemplo en materia penal y dijo que uno era el imputado y el número dos para asegurar medios de prueba. ¿Mande? Asegurar medios de prueba. Gracias, abogada.
se los digo para que no lo confundan, porque a veces les preguntan, diga una medida cautelar en materia civil y me van a decir muchos, aunque no lo manifiesten, que no estoy yo en lo correcto. Dicen prohibición de salir del país. Eso no es para materia civil, eso es para materia civil, eso es para materia penal. ¿Por qué prohibición de salir del país? Para asegurar que el imputado no se les va a fugar, que el imputado no se fugue. También hay un caso que yo les daba en teoría general del proceso cuando les explicaba la diferencia entre medida cautelar y en materia civil y penal. Un caso que fue mediático, el caso de la famosa ambientalista, cuando uno de los testigos iba saliendo del país para su país de origen, que era México, en el aeropuerto lo aprendieron. ¿Por qué? Pero él no era imputado, él era testigo. Era para asegurar un medio de prueba para que no se fuera a perder ese medio de prueba, esa declaración testifical. Entonces, eso es lo que pretende en materia civil, pero en materia penal pretende eso, asegurar que el imputado no se fugue y asegurar los medios de prueba. Pero en materia civil, el objetivo primordial de la medida cautelar es asegurar la sentencia y no hay otra opción. Ya el 350 se los dice y eso se los explicaron en Procesal Civil 1, se los reitero y se los aclaro para que nunca lo confundan. ¿Por qué creen que en penal la gente anda acreditando su arraigo? Para que no le impongan medida de prohibición de salir del país y decirle al juez, juez, usted tiene la certeza que yo tengo un arraigo en este país y que yo no me voy a fugar. Entonces, deme otra medida sustitutiva distinta a esta que están solicitando, o otra razón va a explicar, pero no es el mismo objetivo. En las dos materias tienen objetivos diferentes, las que son la adopción de medidas cautelares. Continuamos con la competencia desleal. ¿Alguien tiene idea a qué hace referencia la competencia desleal de una definición que a ustedes se les ocurra que sea similar o sinónimo de lo que es una competencia desleal? ¿Alguien tiene alguna idea de qué refiere la competencia desleal o nadie tiene idea al respecto? Sí, como cuando, digamos, dos empresas de autos y hay dos empresas de autos de diferentes marcas y viene una empresa y empieza a hablar mal de la otra. Es competencia desleal, acto de competencia desleal. Empieza a hablar mal de la otra y no tiene pruebas, entonces sería competencia desleal. Voy a explicarles algo que estuve trabajando hoy por la tarde para explicarles mejor el tema. ¿Ya lo logran ver o no? Desacreditar a una empresa o a una sociedad, no sé. Todos estos constituyen exactamente lo que ustedes acaban de decir, son actos de competencia desleal. ¿Cuáles son prácticas de competencia desleal? Actos engañosos, actos de confusión, omisiones engañosas, prácticas agresivas como coacción, acoso, influencia indebida o uso de la fuerza, que de hecho un alumno, exalumno de la clase, en el periodo pasado decía en relación a este tema de la práctica de agresivas como coacción o acoso. Dice que cuando él pasaba por el mercado se sentía acosado por los vendedores, porque casi era que lo llevaban chineado y le decía venga, y yo no sé si realmente era cierto, pero que dice que le decían que hasta que le trataban de mi amor, cariño, no sé qué, venga, que lleves esto, y hasta que dice que a veces no quería comprar y que terminaba comprando porque se sentía como acosado. Entonces, de un negocio lo jalaban a otro, él estaba entrando a un negocio y le llevaba el cliente para el otro lado. Entonces, son actos de competencia desleal, aunque les cause gracia, pero es una coacción que están realizando, un acoso al cliente. Entonces, no sería marketing. Dígame, la escucho. No sería como marketing. No. No, ¿cuál marketing? Que lo lleven ahí casi a la fuerza de un lugar a otro, que usted iba con la intención de ir a una tienda y lo trasladaron para la otra. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el muchacho dijo que ya se había sentido acosado. Sí pasa, abogada. Y que era como un muchacho que le decía, mi amor, véngase para acá, compre no sé qué, la mercadería, y iba para una tienda y lo llevaba de una para otra.
Sí, abogada, pero eso es una manera de mercadear y es legítima, así lo hacen. Y así. Sí, pero son actos de competencia desleal. De competencia desleal, sí, de competencia. Porque, por ejemplo, si la persona iba a su negocio a buscar un producto, iba para su negocio, pero lo desviaron, y lo desviaron con una práctica de competencia desleal y agresiva, con coacción o acoso para llevarlo de un negocio a otro, y le perdieron a usted la oportunidad de la venta que iba a realizar. También actos denigratorios se consideran competencia desleal, actos de imitación y explotación de la reputación ajena. Aquí tienen ustedes lo que dice la ley de propiedad industrial referente a lo que es la competencia desleal en el artículo 170 de la ley de, en este caso, propiedad industrial, que no sé si ustedes la tienen ahí a la vista. Norma, tiene la mano levantada. Diga. Abogada, a mí me pasó un caso así, yo digo que es de competencia. No logro escucharla. ¿Me escucha, abogada? Sí, doña Norma, la escucho. Fíjese que ahorita en la pandemia nosotros tenemos una pulpería enfrente de la casa, ¿va? Entonces mi hija compró así cositas, licras, blúmeres, todo para vender y lo puso enfrente de la casa. La pulpería no vendía esas cosas. Todo fuera que mi hija estuviera vendiendo esas cosas, que en la pulpería fueron a comprar lo mismo. Entonces, yo digo que esa es una es un acto de competencia desleal. Porque ellos no lo ven. Una forma indebida de quitarle la clientela a otro. Y entonces yo así lo considero eso, que así le pasó a mi hija. Exactamente. Pero Sí, yo solo tenía una duda. No sé si usted se dio cuenta de ahorita que los restaurantes Wendy's estuvieron abriendo nuevos establecimientos, que sí, en la publicidad... Sí, me di cuenta de un marketing que tenían que decía el rey no sé qué, que la reina soy yo, no sé qué otra cosa decían de las hamburguesas, algo así referente a la hamburguesa, que aquí está el rey, el payaso, y que el otro era el rey de las hamburguesas. Eso entraría como competencia desleal. Ese es un marketing, pero es una competencia, para mí es una competencia desleal, porque le está diciendo como por el producto del otro, comparándolo, haciendo un acto de comparación y decir mi producto es el mejor, pero utilizando un acto, como decir así, de que de mi producto es el mejor y que venga mi negocio, pero no vaya al otro negocio. Entonces son actos abogada, disculpe, aún y cuando no le menciona el nombre. Es que recuerden que a realizar actos que lo identifican, aunque no le mencionen el nombre, la persona sabe a qué se estaba refiriendo, ustedes saben a qué se estaba refiriendo, porque se utiliza, por ejemplo, cuál es el signo, por decir así, o que caracteriza al del payaso, ¿cuál es? Payaso. Por decir así, en el caso de una de las hamburguesas, utilizaban lo que los identifica. Entonces no es necesariamente utilizar el nombre, pero ya se sabía de antemano que era una situación a qué negocio se estaba refiriendo de manera específica. Tenemos el artículo 170 referente a la competencia desleal. Quisiera que alguien de manera voluntaria pueda proceder a la lectura del mismo. Yo, abogada. Artículo 170. Se considerará como acto de competencia desleal y como tal será prohibido. Número 1. Todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a las reglas de buena fe o a los usos y prácticas honradas en materia mercantil. Número 2. Los actos de cualquier índole capaces de crear confusión con respecto al establecimiento, los productos, los servicios o las actividades de otro comerciante. Número 3. El uso o propagación de indicaciones o de alegaciones falsas capaces de perjudicar o de desprestigiar el establecimiento, los productos, los servicios o las actividades de otro comerciante. Continuamos. Ya lo voy a tratar de bajar un poco. Permítame.
Sí, porfa, es que lo tengo, bueno, lo mío lo tengo en el competencia desleal, pero el artículo... Estamos con el artículo 170 lo que es la ley de propiedad industrial. Y este es el numeral 5 del que íbamos, ¿verdad? La Sí. utilización directa o inmediata de un producto puesto en el comercio por un tercero por moldear, calcar, copiar o de otro modo reproducir indebidamente ese producto por algún medio técnico y así aprovechar parasitariamente y con fines comerciales los resultados del esfuerzo de este tercero. El acceso a un secreto industrial y de otra información no divulgada o el uso o divulgación de secreto o información, que ahí les encontré un ejemplo propio en lo que es la Coca-Cola. Tenemos que será sancionada con multa de 10 a 200 salarios mínimos sin perjuicio de las sanciones que establece este código o el Código Penal a quienes intencionalmente realicen un acto de competencia desleal. Y luego tenemos el 172, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, cualquier persona afectada por un presunto acto de competencia desleal podrá pedir al órgano jurisdiccional competente la constatación del carácter ilícito del acto. Las disposiciones del artículo 160, párrafo primero, 163, párrafo primero y 165 y 169 de esta ley serán aplicables en cuanto corresponda a las acciones civiles y penales que se iniciarán contra los actos de competencia desleal. También serán aplicables las disposiciones pertinentes del Código de Comercio por la buena fama mercantil, que hace referencia al Código de Comercio, a eso refiere, y Código Civil relativamente a los actos ilícitos. Y luego habla el siguiente de las sanciones y multas, y esto es lo que refiere la Ley de Propiedad Industrial en relación a la competencia desleal, y ya lo vamos a ver con casos prácticos. Ahorita ya se los proyecto. Vamos a ver. Tenemos competencia desleal cuando no se ajuste a las prácticas que se consideran honestas en el mercado o que busque distorsionarse el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, es un acto de confusión y acto de engaño. En este caso, si ustedes logran ver lo que les voy a poner un poquito más de zoom, ¿están viéndolo o no? La de la presentación. Sí, abogada. Bueno, esto es un original y esta es una copia. Difícilmente, yo no sé ustedes, pero yo difícilmente puedo distinguir entre el original y la copia. Bueno, no sé ustedes, pero cuesta distinguirlo entre uno y otro porque son bastante parecidos. Y ahí ustedes tienen la diferencia. Son bastante parecidos. Miren, acá está este otro producto y tenemos una definición aquí que lo vamos a ver. Dice, voy a bajarle un poco aquí. Actos de confusión se consideran desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Actos de engaño se consideran desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, la prestación mercantil o el establecimiento. Por ejemplo, esto a mí me induciría a un error. Yo, si no me fijo bien, me puedo llevar una de estas pensando que estoy llevando la original. ¿Preguntas hasta este momento? Mire, por ejemplo, esta, Adidas, esta es la de la marca original. Mire cómo dice aquí, Adidas. ¿Lo tiende a confundir a usted? En este tipo de casos, abogada, es cuando uno mira solo de reojo las cosas y por ese tipo de cuestiones confunde las marcas. Sí, pero con el solo hecho de entrar en una confusión es un acto de competencia desleal. Sí, abogada. Sí. Es parecido a la piratería. Y máxime que lo vendan al mismo precio. Parecido, pero luego lo vamos a ver en propiedad industrial o la piratería cuando afecta los derechos de autor. Sí, diga Marisela.
Sí, abogada, le decía que máxime que los pasan por originales y los venden al mismo precio que el producto original. Sí, a veces. Como con las lociones y perfumes. ¿Qué dice Cristo Sánchez? Como, así más o menos como es la cuestión de la venta de las lociones y perfumes, abogada, que supuestamente los traen importados, pero son cuestiones que son modificadas ya dentro de aquí del territorio y lo que venden son imitaciones de que la calidad Pero el precio lo dice todo. Sí, no, y también el precio, como le digo, los traen importados y se lo hacen pasar a la gente como que son originales y los venden a un precio bastante alto. Sí, cuando la dice calidad que es baja. sí, pareciera chiste de eso de las lociones que dice su compañero, pero yo me acuerdo cuando yo era escribiente en el juzgado laboral y tenía un compañero que contaba un chiste y todo el mundo se reía, pero eso es un acto de competencia desleal, porque compró una loción y resulta que una de las compañeras le dijo, puchica, te fuiste a beber ayer seguro, y era que un olor a alcohol, y luego se dio cuenta que era falsa, y entonces echaba olor a alcohol, pero no era que se había ido ahí a ingerir bebidas alcohólicas, sino que la loción esa, no sé, echaba un olor bien feo como alcohol, y se sentía fuerte como que si es que el muchacho había ingerido bebida alcohólica, y no. Hasta le manchó la ropa. Me recuerdo esa vez que le hacían el chiste porque le decían que era que se había ido el día anterior de fiesta, porque jamás va a tener el mismo aroma del perfume original, eso nunca. Abogada, es como Dígame. actualmente con la pandemia, cuando al inicio de la pandemia las mascarillas originales, las N95 que traían hasta un hierrito y todo, y después a los meses rápido salieron a competencia y estaban fabricando y aparecieron las farmacéuticas con el tipo de mascarilla ya con menos calidad, y pues ahí uno se compra también hasta con los precios económicos, porque entre mejor y más la mascarilla al inicio de la pandemia eran mejores, pero ya con el tiempo pues uno ya ahora se acostumbra a vivir con el tipo de mascarilla que venden, que siento yo y veo que son bien desechables, pues. Sí, porque ahora se ha convertido en un negocio por la misma necesidad. Hay un dicho, no sé si realmente es así, cuando el pueblo llora, el vivo ofrece pañuelos y los vende. Entonces de todo sacan oportunidad. Entonces, pues ahorita eso es lo que está, lo que las empresas que se dedican a las ventas de productos de bioseguridad han tenido una ganancia como nunca, creo, porque cuando uno compraba un bote de alcohol ocasionalmente, y en el caso mío ahora yo nunca salgo de mi casa si no llevo un bote de alcohol. Abogada, pero también muchas personas venden el alcohol, tenemos que supuestamente es actos relacionados a la competencia desleal, actos engañosos. Se refiere a la entrega de información que pueda inducir a error a quienes la reciben. El engaño debe afectar a algún elemento relevante del producto o servicio en cuestión, tales como características principales, precios, asistencia postventa, reparaciones y garantías. A veces con esas garantías los engañan. Les dice que por cualquier daño y después les echan la culpa que usted le pegó no sé qué golpe al teléfono, a la computadora, y ya no le quieren cubrir la garantía. Con esas garantías a veces es problema. Mal manejo, dicen ellos. Dígame. Mal manejo es lo que les saben decir al usuario. De que Sí. Por el mal manejo que han tenido con el aparato electrónico, cualquier tipo de cuestión, Entonces dicen que la garantía no le lo dicen cubre. que no le cubre la garantía. Y luego se la sacan, ¿cómo salvan la responsabilidad? Que dice restricciones aplican, pero las restricciones aplican nunca deben de ser en perjuicio del consumidor. Bueno, hay una de estas empresas abogadas que está en los centros comerciales, que ellos lo que hacen ahora es que venden un extra seguro, si no me equivoco, creo que así lo llaman. Usted le toca estar pagando una cuota mensual mientras está pagando un aparato electrónico de crédito para que le cubra cualquier tipo de daño. De garantía. Ajá, sí. Le toca pagar un seguro. Dependiendo del artículo, va entre 1.000 lempiras, 1.500, casi 2.000. Sí, así las ofrecen con garantías, y a veces esas garantías son actos engañosos. Actos de confusión se refiere a todo comportamiento que busca crear confusión entre los consumidores habitualmente sobre las actividades, las prestaciones o el establecimiento de las empresas
competidoras. Y tenemos las omisiones engañosas, se refiere a omitir o ocultar la información que necesitan los consumidores para tomar una buena decisión. ¿Alguien tiene alguna idea de un acto que incluya una omisión para que usted pueda tomar una buena decisión y decir voy a comprar este producto? Abogada, por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares, todos los teléfonos de marcas reconocidas tienen un tiempo de garantía de actualizaciones y de parche de seguridad mínimo de 3 años. Y eso le da valor agregado al producto porque al momento de revenderlos tiene mejor precio. En cambio, si le omiten que la marca que uno está comprando no tiene actualizaciones disponibles después de ese periodo, ahí lo están induciendo básicamente a un error porque no le dan toda la información completa y a la hora que el teléfono le deje funcionar al usuario por falta de actualizaciones en dichas aplicaciones, no podría hacer realmente nada. Podría ser otro ejemplo, abogada, también la cuestión, como dice el compañero, con los teléfonos, con los smartphones. Actualmente hay modelos de teléfonos Huawei de que no cuentan con la Play Store y en las tiendas por lo general no tienden a mencionar esa cuestión, que es uno de los servicios más importantes a la hora de descargar aplicaciones. Y bueno, como un ejemplo, yo por ejemplo compré un teléfono hace poco, un P30 Lite, y mi hermana compró un P40 Lite y no puede descargar ninguna de las aplicaciones que ella utiliza normalmente, porque en la tienda de Huawei no aparecen. Y ella dice de que no le sirve de nada tener un teléfono tan bueno si no le sirve para lo que ella quiere. Y ese es un tipo... el audio. Sí, abogada, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, es que, como le digo, engañan a los clientes sin mencionarles de que los nuevos modelos de teléfono Huawei no cuentan con la Play Store, que es la función más importante pero ahí al final. Son omisiones engañosas porque no le dicen, no le dan toda la información. Exacto. La verdad, fíjese que yo no sé nada, y eso es lo que usted dice es cierto. Yo no sé mucho de teléfono porque yo nunca me he obsesionado por un teléfono con tal yo pueda recibir llamadas y contestar mensajes suficiente para mí. Y no soy como muy obsesionada con los teléfonos, pero por lo general los varones, los hombres son más obsesionados con eso del mejor teléfono y todo. Pero sí yo cada año me toca cambiarlo por el plan que yo tengo. De hecho ustedes lo van a tener también, no crean que es porque es que ella tiene cómo tenerlo. No, ustedes cuando sean abogados van a poder tener sus planes del colegio. Este lo tengo con el Colegio de Abogados de Honduras. Y entonces me dijeron lo que acaba de decir su compañero en relación al Huawei, porque a mí siempre me ha gustado Huawei. Huawei tiene buena resolución en cámara, tenía un montón de cosas, aplicaciones que me gustaban. Pero ya esta vez no lo pude cambiar por un Huawei porque ellos sí me informaron, por ejemplo, la compañía que voy a decir, valga la redundancia porque le estaría haciendo publicidad, Tigo. Tigo sí me informó la persona que me atendió y me dijo, pero dicen, no le recomiendo por esto y esto. Entonces a mí me llama la atención que sean los mismos que lo distribuyen y dicen no les recomiendo. Entonces uno ya viene y opta por otro, porque también esa podría ser una publicidad, actos de publicidad ilícita, engañosa, ¿por qué? Porque le están desacreditando una compañía y lo mandan a otro, pero también si hacen omisiones también podría caer en un acto de competencia desleal. Muchas veces ellos lo que quieren es vender el celular con más precio. Y la otra cosa que me dicen, como yo no entiendo cómo pasar esto de un lado a otro, entonces me dicen, mire, y otra desventaja es que aquí no tenemos agentes, o no sé cómo le llaman, del producto de Huawei, sino que tenemos allá ni sé, yo no sé qué marca es este celular mío, la verdad. Samsung. Sí, del Samsung. Ahí está la muchacha y ella sí le puede ayudar. Entonces, bueno, yo digo, como es más cómodo quedarme aquí que ir a buscar una persona que me ayude a pasar mi información, entonces por eso lo hice. Pero si dejan en desventaja a una de las marcas de celulares que ellos mismos distribuyen. Abogada, pero es que dígame. no es culpa en este caso, de Tigo, de Claro, que son las dos empresas de telefonía en el país,
sea, el que Huawei no traiga ciertas aplicaciones son por contratos que, o sea, rompieron relaciones comerciales con Google y desarrollan su propio sistema operativo de Android. Entonces, pero sí tienen que decirlo, porque si no, entonces incurrirían en esta parte de omisiones engañosas. Pero es que lo que pasa también es que, o sea, el consumidor tiene que saber, por ejemplo, si usted dijo, a mí me gusta Huawei, pero entonces si va a ir a buscar un Huawei también, ese es el problema, que a veces el consumidor le gusta la marca, pero no se actualiza. O sea, Huawei no tiene Google porque está vetado en Estados Unidos y Google es estadounidense. Exactamente, como usted lo ha dicho. Yo como no sé de teléfonos, a mí no sé si más bien me engañan cuando me dan el cambio, porque a veces también le toca a uno pagar adicionalmente a lo que cuesta. Ya casi estamos finalizando la clase, les comento. Abogada. Y yo voy a la siguiente clase y ustedes también, creo. Sí, hasta aquí quedamos con este tema, pero creo que, miren, todos estos temas a ustedes les van sirviendo y más cuando se hacen de manera ilustrativa. Así que cuando tengan que hacer sus ejemplos se les va a hacer más fácil realizar la tarea. Bueno, buenas noches para todos. Hoy es